Entonces, estuvimos explicando de que hay una vinculación entre el 10 y la dote. Y explicamos o lo personalizamos al mensaje y empezamos a hablar del 10 porque nosotros cumplimos 10 años. Diga conmigo, 10 años. Cumplimos 10 años como ministerio en este lugar, en España, ¿sí? No cumplimos 10 años en total porque no llevamos 10 años sirviendo al Señor, sino que llevamos más. Tampoco la iglesia cumple 10 años, porque la iglesia salió del costado del Señor Jesucristo hace más de 2000. ¿Se entiende eso, no? Entonces, lo que estamos haciendo es celebrando una década de trabajo, ¿sí?, en el ministerio, y eso sí son 10 años. Diga conmigo, 10 años, ¿sí? Lo cual verdaderamente, eso sí, son 10 años. Y entonces empezamos a explicar de que el Señor a la iglesia novia le entrega algo. Diga conmigo, una dote, ¿sí? A la iglesia, por favor, novia, a la iglesia que va a ser desposada, el Señor le entrega una dote. Como le entrega una dote, la iglesia tiene que volverse, ya que 10 es número de responsabilidad también, la iglesia se tiene que volver altamente responsable con lo que el Señor nos está entregando en este tiempo, que no es poco, ¿sí? ¿Entiende usted que el Señor nos ha entregado, ha sido bueno con nosotros? Y que nos ha entregado un amplio bagaje de conocimiento, lo cual de alguna manera vamos a tener que ser inteligentes, vamos a tener que ser responsables, vamos a tener que ser, sí, sabios a la hora de bien administrar todo lo bueno que el Señor nos ha dado, que no es poco. ¿Siente que el Señor le ha dado mucho en este tiempo? ¿Sí o no? ¿Siente que usted no es el mismo? Tendríamos que haberlo filmado a usted cuando llegó aquí. Aunque en algunos casos hay algunos documentos los cuales lo hacen irrefutable, no se puede negar, ¿sí?, en la estatura que llegaron algunos cuando llegaron. ¿Usted se acuerda cuando llegó? ¿Se acuerda o no? ¿Sí? ¿Se acuerda cuánto se demoraba en encontrar el libro de Habacuc? ¿Sí o no? ¿Se acuerda de todo lo que el Señor ha venido haciendo? Diga conmigo, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, yo comencé a explicar de alguna manera otra contraseña que aparece con respecto al 10. Y es impresionante verdaderamente. Expliqué que en la Biblia aparecen 10 personajes bíblicos. Aparecían 10 personajes bíblicos, 5 negativos y 5 positivos, pero 10 al fin y al cabo que expresaron una frase, ¿sí? He pecado. Dígalo conmigo, he pecado. ¿Sí? Expresaban esa frase, he pecado. Hablamos de 5 hombres que reconocieron haber pecado, pero nunca cambiaron. ¿Se acuerda de eso, no? Estuvimos hablando de Faraón, de Balaam, de Acán, de Saúl y de Simiei. Estuvimos hablando de esos 5 hombres que dijeron, en un momento leímos los versículos donde ellos dijeron, he pecado. Pero explicamos de que a pesar de haber reconocido, el reconocimiento fue solamente de labios hacia afuera. Diga conmigo, responsabilidad. O sea que verdaderamente no fueron hombres responsables a la hora de hacerse cargo o de responsabilizarse de una situación como la que estamos hablando. Sencillamente dijeron, yo he pecado, pero lo hicieron solamente de labios. Diga conmigo, de labios. Es importante que entendamos, por favor, que el evangelio, como usted sabe, no es una cuestión verbal. No es una cuestión de labios ni una cuestión circunstancial o momentánea. Esto es una cuestión de entrega de la vida. Diga conmigo, de la vida. ¿Sí? Es una cuestión de entrega de la vida. Nadie vaya a tomar las verdades eternas de Dios, ¿sí?, a la ligera. Hay gente que dice, y tenemos argumento bíblico para mostrarlo, hay gente que dice que es como la mafia el evangelio, ¿sí? Se entra pero no se puede salir más. Y es cierto, en un sentido es cierto, porque usted sabe que después de que nosotros lo hemos conocido al Señor, de alguna manera la vida del hombre sin Dios está o gira en torno al despropósito, ¿o no? Pero de alguna manera después de que lo hemos conocido a Dios, de alguna forma no servimos después ni para pecar, ¿o no? Porque cuando usted y yo estábamos sin Dios y pecábamos, ¿sí? O yo solo pequé estando sin Dios.
¿Pecó usted también? Bien. Entonces cuando pecábamos, usted y yo encontrábamos una especie de satisfacción en lo que hacíamos. Por algo lo hacíamos, ¿o no? ¿Sí? Algunos de una manera, otros pecaban de otro. No sé, qué sé yo. Algunos tenían la debilidad de hablar de más, ¿o no? Que el Señor los redimió de ello, ¿o no? ¿Nadie tenía esa debilidad? De ser chismoso o chismosa, cosas como esas. Otros tenían la debilidad del alcohol, del cigarro, no sé, diferentes tipos de debilidades de las cuales el Señor, diga conmigo, me redimió. El Señor nos redimió. Pero de alguna forma hoy, de alguna manera hoy, después de haber conocido y de que nos haya resplandecido la luz de la verdad, ya no tiene sentido el fallar, ¿o no? Porque cuando usted falla, en vez de encontrar una satisfacción o sentir que a algún área de su ser le agrada, uno lo que siente es una profunda frustración, ¿o no? Por eso lo mejor que nos puede pasar es tomar la verdad, ¿sí? Abrazarla, la verdad, y tomarla verdaderamente, por favor, tomarla en serio. Diga conmigo, con responsabilidad. El Evangelio es para gente responsable. No importa cómo vivimos en el pasado. Lo importante es que lo tomemos responsablemente. Dígalo conmigo, responsabilidad. Bien, entonces hablamos de 5 personajes que reconocieron, pero fue solamente de cuestión o de manera circunstancial o externa, ¿sí? Pero esta noche me gustaría que habláramos de los otros 5, ¿sí? Diga conmigo, 5. Aunque voy a dejar en el tintero otro mensaje que el Señor nos dio en las últimas horas, ¿sí? Que encontré justamente otra clave escondida en el 10. Diga conmigo, 10. Son difíciles de encontrar, pero están. Encontré otra cosa que me llamó poderosamente la atención, ¿sí? Y son los nombres que Dios repitió 2 veces. Solamente 10, diga conmigo 10. O sea que a 10 grandes personajes bíblicos, Él repitió, Dios estoy hablando, el nombre de ellos 2 veces. Diga conmigo, 2 veces, ¿sí? Lo cual de alguna manera, usted lo recordará, no sé si usted lo recuerda, cuando estaba hablando José y estaba interpretándole los sueños al faraón, usted recordará de que el faraón soñó con las espigas y soñó con las vacas. ¿Se acuerdan, no? Vacas gordas, vacas flacas, espigas. Vamos, ¿lo leemos? Leámoslo, porque hay una parte donde José le interpreta el sueño y le dice por qué el faraón lo soñó. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Por qué le dijo José que él lo había soñado 2 veces? Porque era ¿qué? Era firme. Diga conmigo, firme, ¿sí? Creo que Reina Valera usa esa expresión, ¿no? Vamos a leerlo, por favor. A ver si lo podemos. Vamos más adelante, la interpretación de del sueño. Dele más adelante. Ahí lo está contando, ¿sí? El faraón. Entonces dice que después le trajeron a José. Dele más adelante, por favor. Dice, ok, vamos. A ver, las 7 vacas, ahí está. Dice, dele un poquito más adelante. Dele un poquito más adelante, despacio. Ok, entonces dice, también las 7 vacas flacas y feas, dele un poco, 27, no lo vamos a leer todo, sino que quiero que entendamos esa expresión de Dios, ¿sí? Verso 29, por favor, dice, dele un poco más adelante, verso 30, dice, ahí está. Y el suceder, dice, y el suceder el sueño a Faraón, ¿qué? Significa que la cosa es ¿qué? Firme. Diga conmigo, firme. O sea, lo que está haciendo Dios es repitiéndole algo a Faraón. ¿Se entiende, no? O sea, le está mostrando el sueño. ¿El sueño cuántas veces fueron? 2.
En un caso con las espigas o con las vacas, en otro caso con las espigas. El hecho de que Dios lo haya mencionado 2 veces, según el intérprete José, es de que la cosa de parte de Dios es que firme. Leamos esa palabra en el original, por favor. Denos la palabra firme para que le encontremos verdaderamente sentido a lo que dice ahí, por favor. La palabra firme, ¿sí? A ver si lo podemos... No, no es esa. Dice... Ok. La palabra... A ver, sáquenos un poquito eso. La palabra firme es la 3559. Sí, ¿no? Sí, es esa. Dice... dice de que, por favor, ¿sí? La palabra esa, aparte de significarse lo que estamos entendiendo que es la palabra firme, ¿sí? Es la palabra levantar. Diga conmigo levantar. Establecer, preparar. Es la palabra nombrar. Diga conmigo nombrar. Pero también es la palabra, por favor, apercibir, asegurar, certeza o cierto. Diga conmigo, cierto. O sea que una de las formas, una de las contraseñas de Dios para de alguna manera dejar bien afianzado algo en la vida de un hombre es manifestarlo ¿cuántas veces? 2. Entonces en la Biblia encontramos 10 personajes. ¿Quiere que los leamos? 10 personajes a los que los nombraron 2 veces. El primero de ellos es Abraham. Diga conmigo Abraham. Abraham, pero es una frase muy sencilla, ¿sí? Es un llamado de Dios, donde Dios dice, Abraham, Abraham. ¿Se entiende, no? O sea, no tiene, cuando uno lo lee en la Biblia, no tiene ninguna cosa de extraordinario, pareciera. Pero en realidad cuando uno dice es verdad, no a todos Dios los llamó 2 veces. Diga conmigo 2 veces. No a todos Dios los llamó 2 veces. O sea que Dios mencione tu nombre, ¿qué? Es una cosa extraordinaria. Diga conmigo 2 veces. Y al primero que lo mencionó 2 veces es Abraham. Lo mencionó 2 veces a Jacob. Jacob. Génesis 22:11 lo mencionó a Abraham. Génesis 46:2 lo mencionó 2 veces a Jacob. Éxodo capítulo 3 verso 4 lo mencionó 2 veces a Moisés. Moisés. Lo mencionó 2 veces a Samuel. Diga conmigo Samuel. Mire qué personajes a los que mencionó 2 veces. Número 1 Abraham, número 2 Jacob, número 3 Moisés, número 4 Samuel. ¿Sabe a quién mencionó 2 veces el Señor en el Nuevo Testamento? A Marta. Marta. Qué bárbaro. No hay ninguna Marta acá, ¿no? No hay ninguna Marta. Lindo nombre, Marta. Mi abuela se llamaba Marta. Ahora acá ponen nombres complejos, hermano. Como Dolores y Martirio. ¿O no? ¿Sí o no? La verdad. Esa gente hay que renombrarla de nuevo. ¿O no? ¿Sí o no? La verdad, semejante nombre. Jehová los libre de ese nombre. Si hubiera alguien con ese nombre, no hay problema, se lo cambiamos. Y se pueden hacer cosas legales muy sencillas y gratis. Y se cambia el nombre. Se pone un nombre bíblico, no hay problema. ¿Sí? Se pone Miriam, se puede poner. Bien. Entonces, dijimos Marta. Al otro que lo mencionaron 2 veces, ¿sí? Es a Simón. Simón. ¿Quién era él? Pedro. Simón. O sea que a Pedro. Al otro que lo mencionaron 2 veces es a Pablo. Saulo. ¿Se entiende, no? O sea que cuando había una firmeza de parte de Dios para con el hombre, los llamaba ¿cuántas veces? 2. Por favor, ¿sí? Hay otras personas que aprendieron a manejar este concepto, ¿sí? Y cuando llamaron al Señor, dijeron, Señor. ¿Se entiende, no? Aparece en 8 oportunidades. El otro mismo Señor, ¿sí? Lo mencionó al Padre 2 veces. Eloí. ¿Se acuerdan, no?
¿Se acuerda lo que decía? ¿Se acuerda de esa expresión, no? Eloí, Eloí. ¿Se acuerda lo que dice después, no? ¿Qué? Lama, lama, sabactaní. ¿Se acuerda? Y lo mencionó 2 veces. Y la otra expresión del Señor es con Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. ¿Estás conmigo, no? Diga conmigo, Dios es firme. Entonces hay gente a la que Dios, de alguna manera, no es que Dios los llame 2 veces, no vaya a malinterpretar eso, por favor. Y decir, no, el Señor ya me llamó una vez, en cualquier momento me llama la segunda. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Señor a hombres en el momento los llamó 2 veces cuando había una firmeza en el llamado. Y no es casualidad de que el Señor llama 2 veces a un hombre como a Pedro, un hombre como a Pablo, sí, a un hombre como a Abraham, a un hombre como a Jacob, un hombre como Moisés. Diga conmigo, 2 veces. O sea que había una firmeza de parte de Dios. La verdad que es curioso, ¿no? ¿Sí? Diga conmigo, 10 veces. Eso quiere decir, yo pienso profundamente de que el Señor llamó a estos 10 personajes como los llamó, porque en ellos se encontró altísimos niveles de responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Es importante hacerse responsable. ¿Nacimos siendo responsables nosotros? ¿Se aprende la responsabilidad? Es algo que se aprende. Por eso es muy factible, escuche lo que yo le voy a decir, es muy factible que nosotros hayamos venido al Evangelio. No digo que sean todos, pero es muy factible que nosotros hayamos venido al Evangelio siendo irresponsables. ¿Se entiende, no? ¿O no? No se siente mal por eso. Y que el Señor nos ha tenido que hacer, nos ha tenido que transformar en el camino. O sea que nos enseñó a hacer, nos enseñó a darnos ¿qué? Responsabilidad. Pero no es algo extraño que hayamos llegado al Evangelio siendo ¿qué? Irresponsables. Y también viene la otra parte. No todo el mundo que llegó al Evangelio ha sido restaurado en esa área. ¿Se entiende, no? Apóstol, ¿y cómo sabe usted? Bueno, pero hay cosas que hablan de ese tema. Basta con hacerle una especie de chequeo integral a la persona para entender si la persona es responsable o no. Por ejemplo, cómo vive. Hay gente que vive de una forma muy irresponsable. No estoy diciendo en un sentido de que vive pecando ni nada por el estilo, sino que vive de manera irresponsable. Hay gente que lleva un montón de años, por ejemplo, un montón de años en un país donde vino a buscar el futuro, pero no ha logrado de alguna manera, no ha logrado ordenarse en ningún sentido. ¿Me está entendiendo, no? Es muy importante, eso también habla de nuestra responsabilidad, de que nos estabilicemos. Diga conmigo, estabilidad. Hay gente que ha sido muy inestable en su forma de vida y en su forma de andar. Casi nómadas. Hay gente así. Hay gente así que con una maleta andan para todos lados después de años. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es la palabra? No adquirió cosas durante determinada cantidad de años, solo lo que tienen puesto. Eso quiere decir que han vivido de una manera ¿qué? Responsable. Comen mal. ¿Se entiende, no? Trabajan cuando necesitan solamente. O sea que la idea es supervivencia. Y eso es muy triste, ¿o no? Porque Dios de alguna manera a usted y a mí nos llamó para que sembráramos en la tierra y cosechemos de la tierra, ¿o no? Para que tengamos cosas. Ahora, lo que yo le estoy contando es muy común de la gente que viene de afuera. ¿Se entiende, no? Es muy común de la gente que viene de afuera. Porque de alguna manera las prioridades en algunos casos se le han intentado dar a juntar esto y no a vivir responsablemente. ¿Me está entendiendo? Quiero que entienda, por favor, de que es bueno que usted como hijo o hija de Dios viva bien. Diga conmigo, tengo que vivir bien. Porque hay gente que va, hay gente que no, pero hay otro tipo de gente que a la hora de escucharlo a usted hablar de la verdad del Señor, le van a chequear la forma de vida. ¿O no?
Y no podemos vivir mal. Yo conozco gente que anda predicando el evangelio y habla del Señor y llegan a, por ejemplo, a alquilar. Y cuando llegan a alquilar le dicen a la persona donde van a alquilar, yo soy cristiano y me congrego en el Polígono La Vega. Encima dicen eso. ¿Sí? Y me congrego en el Polígono La Vega, escuche la radio. O sea, ponen eso como una especie de fianza. ¿Usted sabe lo que es decir eso? Eso es una, diga conmigo, responsabilidad. Después hay que ser muy ¿qué? Mire, esta última vez yo no estaba cuando mi esposa alquiló esta última casa. No conozco la gente donde, los propietarios de donde yo alquilo, pero sí conozco al anterior, donde yo viví algunos años. Y yo me acuerdo que cuando fui a alquilar, empecé a hablar con el hombre y el hombre me preguntó, ¿y a qué se dedica usted? Y le digo, a ver, ¿cómo le explico? Le digo, yo trabajo en el Polígono La Vega. Y me dicen, ¿qué parte? Si yo conozco todo por ahí. Le digo, bueno, hay una iglesia cristiana, evangélica, yo soy el pastor ahí. Y me dice, hubiéramos empezado por ahí. Entonces le digo, sí, le digo, bueno, es que yo no sabía si usted entendía eso, le digo, y lo ve como una forma de trabajo, pero en realidad es mi trabajo. Entonces me dijo el hombre, hubiéramos empezado por ahí. Dice, no hace falta que me muestre nada, ni que me firme nada, ni que me traiga ningún tipo de garantía. Creo en usted. Y eso es una responsabilidad muy grande, ¿o no? ¿Se entiende, no? O sea, de entrar por la misma, salir luego por la misma puerta de donde tuvimos que entrar. O sea, quedar bien. Es muy importante, muy, pero muy importante. Qué vergüenza es, me pasó hace unos años atrás en Júpiter, en un lugar donde yo vivía. La familia que me alquilaba me dijo, yo quiero a alguien como usted que me vuelva a alquilar. Y le digo, bueno, es que somos cristianos y yo le había hecho aceptar al Señor. Viví muchos años ahí, algunos de ustedes conocieron ese lugar porque ahí empezó la iglesia. Y el matrimonio de gente de la tierra extraordinario. Y me acuerdo que un hombre fue, también decía ser cristiano y decía habitar entre nosotros y se metió a vivir en la casa. Alquiló la casa y después me llamaron a mí y me dijeron, ¿sabe qué? No ha pagado, debe un montón de meses. Y el hombre agarró su bolsito una noche y se fue al aeropuerto y se fue al país. Y quedó debiendo no sé cuántos meses, creo que quedó debiendo como 3 o 4 meses. Todavía la familia, ¿sabe lo que me dijo? Mire, me dijo, yo no puedo juzgar a los cristianos por ese individuo. Me dice, porque yo lo he conocido hasta un montón de años. Y me dice, recomiéndeme otros cristianos. Y hasta el día de hoy siguen viviendo. Yo creo que ahí vive, no sé si está Miguel ahora, el cuñado de Miguel vive ahí, en esa casa. Y gracias a Dios tenemos una relación hermosa. No es fácil terminar bien con aquellos que nos alquilan. ¿O no? En la mayoría de los casos la gente termina ¿cómo? Mal. La gente termina mal, en la mayoría de los casos termina saliendo mal, diga conmigo, responsabilidad. Qué lindo que es, hermano, ser responsable. ¿O no? ¿Sí o no? Que de repente te dicen, yo le alquilé la casa pintada y ahora hay que pintarla, me voy a quedar con la fianza. Y usted no hace un escándalo, sino que usted dice, está bien, pero quedemos bien. ¿O no? Diga conmigo, responsabilidad. ¿Es importante ser responsable o no? No sé si estoy diciendo, no, nadie vaya a malinterpretar y a decir, no, el apóstol debe conocer mi historia y por eso la está sacando ahora. No. Cualquier parecido con la realidad es solamente una coincidencia. Por favor, estoy hablando de que tenemos que ser ¿qué? Responsables. Es muy importante en esa área que nosotros seamos responsables, porque es muy fácil salir de un lugar, andar después de que hemos orado por la gente, le hemos dado testimonio, irnos de noche, mudarnos y dejar la llave en el buzón y que después nunca más. No, hermano, ese tipo de cosas no se hacen así. Diga conmigo, responsabilidad. Que la gente sepa que en cualquier ámbito que podamos dar la palabra y ser gente ¿qué? Responsable. Qué bueno es que la gente lo vea a usted como responsable. Me llamó la atención, hace unos días atrás caminaba por el centro y me pasó una cosa muy particular. Entré a un lugar donde venden ropa de hombre, había una chaqueta, entré a preguntar, me saludó el hombre,
le dije, qué linda esa chaqueta, pero como yo vivo justo enfrente, yo había bajado sencillamente, había bajado a la peluquería, entonces no tenía dinero, y le dije al hombre, voy a volver enseguida seguramente a llevar esa chaqueta, ¿por qué no me la guarda? Porque era la última. Me dice el hombre, llévela y después él me la paga. En la tienda en el centro. Y le digo, no, le digo, ¿cómo me la voy a llevar y después se la voy a pagar? No, si yo sé quién es usted, llévela y me lo paga enseguida cuando pase de nuevo. Yo vivo arriba, yo vivo así cejadito arriba de la tienda, pero el hombre solamente de verme pasar, el hombre sabe quiénes somos nosotros. Usted sabe que no a cualquiera le dicen llévese la chaqueta y después me la paga. Hay gente que es capaz de no volver más, hermano, por una chaqueta. Y dejar el evangelio por el suelo por una chaqueta. ¿O no? Diga conmigo responsabilidad. ¿Es bueno la responsabilidad o no? Qué lindo es qué bueno es que seamos responsables en todos los sentidos. ¿Sí? ¿Está listo para trabajar en ello? Bien. Yo creo que un consejo de eso no viene mal, ¿no? Bueno, no está de más, ¿verdad? No se ofende por eso. Listo. Venga conmigo a la Biblia, por favor, y vamos a analizar los hombres que dijeron he pecado, pero cambiaron. Diga conmigo, cambiaron de dirección. Anoche hablamos de los que dijeron he pecado, pero no cambiaron. Estuve hablando de Saúl, estuvimos hablando de el faraón, estuvimos hablando de Balaam, estuvimos hablando de Acam, estuvimos hablando de Saúl y de Simei. 5 individuos mencioné yo anoche que dijeron he pecado, ¿sí? 5 dijeron he pecado. La misma expresión que la que vamos a leer ahora, pero no hubo cambios. Ahora yo voy a mencionar 5, diga conmigo 5. 5 que dijeron yo he pecado. Curiosamente dijeron 5 hombres, dijeron yo he pecado. ¿Por qué 5 negativos y 5 positivos? ¿Por qué están divididos en todo su grupo? Claro, porque de alguna manera 5 es número de gracia. El apóstol Pablo, ¿sabe lo que dice? Dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él reconoce que la oportunidad de Dios la aprovechó. Diga conmigo, la aprovechó. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo y todo lo que el Señor está haciendo por nosotros. Venga conmigo, por favor, y analizamos rápido algunos conceptos de la palabra del Señor. Venga conmigo a 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13 de la palabra del Señor. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13. Vamos a analizar algo ahí. Él dijo, yo he pecado. Diga conmigo, he pecado. ¿Sí? Él reconoce haber pecado. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¡Wow! ¿Se entiende, no? O sea que Dios, para remitir el pecado, escuche esto, tiene que usar de alguna manera un hombre. En este caso, usted lo sabe, en este caso es Natán. Natán es el que materializa de alguna manera esa oportunidad en la vida de David. Por eso es que es importante que entendamos la expresión del Señor cuando habló con los apóstoles. Le dijo, a quienes le remitan los pecados les serán remitidos. A quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Se entiende, no? O sea que de alguna forma, ¿se entiende esa expresión? Usted sabe, yo le voy a contar algo. Los teólogos tienen un problema con eso. Ese es un tema que no lo quieren tocar porque de alguna manera no quieren aceptar de que Dios el perdón para con los hombres, lo que es la materialización de ese perdón. Porque hay una cuestión del perdón que tiene que ver con una parte mística, donde usted pide el perdón en el secreto y el Señor lo perdona instantáneamente, ¿o no? Pero que el Señor te dé la materialización del perdón, lo que nosotros entendemos como responsabilidad. Usted sabe que cuando alguien peca, cuando alguien comete un error, lo que está perdiendo en el mundo espiritual o en el mundo natural con el resto de los hombres es confianza. ¿Se entiende, no? Lo que está perdiendo es confianza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Alguien que perdió la confianza vuelve y dice, perdónenme, y todo el mundo, ¿qué le decimos? No, no te perdonamos. ¿Qué le decimos? Sí, te perdonamos, te abrazamos, nos sentamos a la mesa, nos reímos juntos, estás perdonado. No vamos a hablar más del tema. Bueno, pero yo quiero volver a hacer lo que yo hacía. No, tenemos que esperar.
¿Cómo? Pero entonces no me perdonaron. Sí, te perdonamos. Pero una cosa es que te perdonen y otra cosa es que te vuelvan a dar la responsabilidad que ocupabas. Diga conmigo, responsabilidad. Ahora, por favor, hay determinados tipos de errores que se pueden cometer. Porque hay gente que dice, bueno, pero el hijo pródigo cometió un error, ¿sí? El hijo pródigo comete un error porque vuelve y automáticamente lo restauran en la posición. Pues la Biblia dice que le dan anillo, le dan calzado, le dan vestido y todo lo demás. Pero tenemos que entender en el lineamiento donde el hijo pródigo comete un error. ¿Me está comprendiendo? ¿Sí? Es más o menos como que alguien cometa este tipo de error. Se congrega en una casa, tiene su paternidad, tiene su casa de desarrollo pastoral o apostólica y de repente tiene una oferta de trabajo y aborta todo. Porque se va a tomar, entre comillas, lo que él entiende, su herencia material. Y se va. Pero luego toma la determinación, por favor, vuelve en sí y se da cuenta que lo que ha dejado es más valioso que lo que le ofrecieron. Y vuelve. Hay que restaurarlo en el momento. O sea, posicionarlo nuevamente. Pero hay otro tipo de pecados que tienen que ver con una raíz interna en la vida del hombre. O sea, que tienen que ver con una inclinación negativa. Entonces eso necesita lo que usted y yo entendemos, un proceso de restauración. Diga conmigo, restauración. Entonces ahora déjenme por favor que podamos entender lo siguiente. Entonces David dice, o mejor dicho, déjenme explicar esto. Entonces nosotros entendemos que el Señor le dijo a los apóstoles, a quienes les remitan los pecados les serán remitidos, a quienes no, o a quienes se los retengan les serán retenidos. Porque de alguna manera los hombres de Dios somos los encargados de que ese perdón se materialice cuanto antes. Diga conmigo, el perdón. De ayudar a que alguien rápidamente sea ¿qué? Restablecido. Porque todo el mundo lo puede perdonar, pero si los hombres de Dios no le dan la posición no la tendrán nunca. Y necesitamos reposicionar nuevamente a la gente que perdió la posición por haber cometido algún error. Entonces dice la Escritura, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no ¿qué? Y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que hablan cuando un ungido comete un error? ¿Quiénes son los que hablan? O los justos. Natán sabía del error que cometió David, pero no habló. El que habla se constituye ¿en qué? En enemigo. Por eso anoche yo le decía, no hablemos. Cuando alguien cometa un error, ¿no qué? No hablemos. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿y usted? Bueno, pero es que hay hombres que somos los encargados de tener que meter las manos. ¿Me comprende? Es más o menos como cuando en una casa usted tiene un bebé. Y el bebé tiene varios hermanos. ¿Por qué al bebé le van a cambiar el pañal los 5 hermanos si hay una encargada de cambiar el pañal? O sea, de ensuciarse las manos. ¿Se entiende, no? ¿O es lógico que todos se ensucien las manos? No. Entonces, cuando la gente comete un determinado error, por favor, lo ideal es que se metan en el asunto los que Dios llamó a que se metan en el asunto. Nadie más. Tóquelo al que tiene al lado suyo y dígale, no cambies pañales, por favor. Por favor, no nos metamos. ¿Se entiende, no? Es muy importante entender esta parte porque la gente que se mete, la gente que habla del que cometió el error, la gente que habla, ¿se constituye en qué? Mire lo que dice, por favor, mas por cuanto con este asunto hiciste ¿qué? O sea, lo que hizo David
porque siempre en todos lados los hay, este tipo de gente. Lo que hizo David fue darles letra, cuerda, argumento. ¿A quiénes? No me diga usted que no hay gente que está esperando que usted se equivoque. Vio que usted, cuando usted acierta un montón de cosas en la vida, hay gente que no le da un aplauso a usted. O le mandan un WhatsApp y le dice, qué inteligente que sos. O le dicen así, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, te mandan un WhatsApp y te dicen, qué hombre de Dios, qué santo. ¿Te dicen eso? No, pero cuando te equivocaste, te dicen, ahí está el evangélico. ¿Ah? ¿Sí o no? Automáticamente están esperando, hay gente que está esperando que usted se equivoque. ¿O no? Hay gente que está esperando que usted cometa un error para señalarte. Esa gente no habla hasta que usted no le da de alguna manera un asidero legal. Pero también tenemos que reconocer cuál es la situación de esa pobre gente. La Biblia dice que cuando hablan, blasfeman. ¿Y se constituyen en qué? Enemigos de Dios. Diga conmigo, en enemigos. Entonces dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y se enfermó gravemente. Entonces déjenme explicarle, por favor. Ahí está el secreto de lo que nosotros tenemos que analizar esta noche, porque estamos hablando, diga conmigo, responsabilidad. Lo que hizo David, el gran pecado, o el pecado que cometió David, fue tomar una mujer incorrecta. ¿Está conmigo? Ahora, yo pienso que algo pasó ahí. Yo soy de los que creo de que las obras están escritas, lo dice la Biblia. Dice que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea que yo pienso que en este caso Abigail en la vida de David no fue una casualidad. ¿Se entiende, no? No, Abigail no fue una casualidad. Como tampoco fue una casualidad Betsabé en la vida de David. ¿Me comprende? Porque de alguna manera con una mujer como con Betsabé va a dar a luz el hijo del destino profético. Pero ¿qué fue entonces lo que pasó con David? Es posible que David se haya adelantado. Diga conmigo, se adelantó. Dígalo de nuevo, se adelantó. Es muy posible, por favor, ¿sí? Es muy posible que David se haya adelantado gravemente. Entonces lo que yo quiero explicarles, por favor, para que entremos en la idea, es de que David reconoce haberse adelantado. Y automáticamente no solo que lo reconoce, sino que luego entra en un proceso. Porque él la sigue teniendo a Betsabé con él. Sin embargo, él la tiene de manera ilegal, porque la Biblia dice, por favor, dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer ¿de quién? De Urías. O sea que en el mundo espiritual esa mujer sigue teniendo otro dueño. Y de alguna manera es importante que nosotros entendamos que la gente tiene dueño. ¿O no? Pastoralmente la gente tiene dueño o no. Aunque parezca loco. Venga conmigo. Venga conmigo al libro de San Juan, capítulo 10. Vamos a analizarlo. Diga conmigo dueño, en el buen sentido. Déjenme explicárselo, por favor. Para que entendamos de que cada uno de nosotros pertenecemos a un redil. ¿Se entiende, no? Diga conmigo, pertenecemos. Sentido de pertenencia. No estamos sueltos en el reino, estamos ubicados por clanes. ¿Le gusta pertenecer al clan que pertenece? ¿Sí o no? Claro. Mire lo que dice, por favor. Esa es la palabra correcta, sí. Estamos por clanes. Estamos por clanes porque dependemos de una paternidad. O sea que en medio de la iglesia hay patriarcas.
Qué bueno eso. Y usted va a ver que en todas las razas donde se ha mantenido la figura patriarcal, se han mantenido principios morales. Se han mantenido. Queramos o no, hay cosas, no se han mezclado, lo cual Dios aborrece las mezclas. Es muy importante que entendamos eso. ¿Se entiende? Mire lo que dice. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Está conmigo? Ya está hablando de un sentido de pertenencia, pero acá lo agudiza y de alguna manera lo describe. Mire lo que dice el verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas. 3, está conmigo, 2, perdón. Remarque esa palabra, a sus ovejas. Remárquelo, a sus ovejas. Y a sus ovejas, ahí está. ¿Cómo dice? Llama y las, por favor, verso 4. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias. Entonces el pastor tiene ¿qué? Ovejas. Y son propias. La Biblia dice que el pastor de los pastores está orando en el huerto de Getsemaní y le dice al Padre, los que me diste, ninguno se perdió. O sea que a usted lo dieron a un pastor. ¿O no? Sí, lo dieron. Diga conmigo, me dieron. ¿Se entiende, no? A usted lo dieron a un pastor. Por eso es importante que nosotros entendamos ese sentido de pertenencia, ese ámbito de legalidad. O sea que pertenecemos a... Por eso es que hay mucha gente que por una rebelión, por una rebeldía, por un enojo, sale del lugar a donde pertenece y lo lleva al lugar donde pertenece toda la vida. Lo sigue llevando. Ahora, la única forma que yo no lo siga llevando es que Dios haga el procedimiento. Una de las evidencias que Dios te movió es que Dios te sacó el pasado de tu corazón. Es como, por ejemplo, cuando la gente que Dios nos trajo a España a servir a Dios, no se va a poder sacar sus tierras del corazón. Por eso es que siempre están con un pie en el estribo del avión. Siempre, espiritualmente están. A la primera de cambio se les viene a la mente la idea de ¿qué? Porque siempre llevan de alguna manera el lugar donde nacieron, ¿dónde? Ahora, a los hombres que nos plantó Dios en un territorio, te sacó eso. Te sacó, te adaptó de tal manera que te cambió hasta la dieta, la forma de vida, la forma, todo, la forma de sentir, la forma de amar, todo. Ahora, cuando no te movió Dios, usted tiene un amor adentro suyo, anclado, toda la vida. Y eso es muy duro, hermano. Estar con una y amar a otra. ¿O no? Tierra, estoy hablando de tierra. ¿O no? ¿Sí o no? Eso debe ser muy complicado. No, si usted entendiera la revelación de la misma manera que interpreta este tipo de remas, ¿pero me hago entender o no? Es muy duro. Es muy duro. Quiere decir de alguna manera que, por favor, quiere decir que de alguna manera no pueden hacer lo que está en los lomos de Betsabé. Porque Betsabé todavía es ¿de quién? De Elías. O sea que el proceso de reacomodamiento lo tuvieron que vivir igual. Aunque diga conmigo, se adelantaron. Entonces cuando se adelanta, por eso
Por eso es importante que nosotros entendamos lo que reconoció David. David reconoció que se adelantó. Y nosotros a veces nos adelantamos a hacer muchas cosas. ¿Se adelantó alguna vez a algo? Como por ejemplo, ¿a qué? Bueno, si hablamos, este es un tema largo, hermano. Si hablamos de matrimonio, es una de las cosas más frecuentes en las cuales el ser humano tiene la tendencia, por causa del sentimiento, de adelantarse continuamente en las cuestiones del matrimonio y en las cuestiones del matrimonio espiritual, la iglesia. En esos dos ámbitos la gente tiene la tendencia continuamente de ¿qué? Y después se sufre o no se sufre. Se sufre mucho. Por eso es importante que las cosas las hagamos en su. Porque hay gente que cree que por adelantarse va a avanzar más rápido, pero al contrario, se termina ¿qué? Yo le voy a contar algunas experiencias mías que yo he visto. Hay un par de parábolas que yo he visto. ¿Les puedo contar un par de parábolas? Pero no son de acá, no las vaya a querer relacionar con Málaga o con España, son de Júpiter y de Neptuno. Pero yo he conocido mucha gente que se adelanta. Por ejemplo, en el ministerio tan importante como el pastorado. Quiero ya. Y una de las cosas que no entienden, que uno como padre nunca los va a frenar. Porque si uno lo frena, corro el riesgo yo de que un hombre no logre cumplir lo que quería cumplir y mañana me haga responsable toda la vida de que no hizo lo que quería hacer por culpa mía. Entonces tengo que dejarlo que experimente. Por supuesto, lo que no pudimos evitar que experimentara. ¿Cómo lo intentamos evitar? ¿Usted está seguro? Cree que es el momento, que es el lugar, que es la persona, que es la mujer o que es el hombre. No quiere tomarse un tiempo, no cree que hay que orarlo, no cree que hay que chequear determinadas cosas, que hay que detenerse en determinados puntos. No. Ese es el hombre de mi vida. Y ya tengo hasta la torta contratada. Bueno, listo. Ese es el territorio de mi vida. Ya tengo visto hasta el local. Bueno, dele y sale. ¿Y uno qué va a hacer? Porque la verdad, tampoco es una cosa de que decir semejante pecado que hizo. No, son errores que se cometen. ¿De qué? De tiempo. Diga conmigo, de tiempo. Porque ojo, porque hay gente que va a decir, ¿cómo? Entonces lo que hizo David se adelantó, no fue un semejante pecado. No, el de David sí, porque en el de David hubo derramamiento de sangre. Mataron a un justo. Pero usted imagínese que Betsabé hubiera sido soltera. Eso es otra cosa. O viuda, como haya sido, pero que no haya tenido dueño. Entonces, de alguna manera, por favor, quiero que entendamos lo que eso significa adelantarse. Porque hay mucha gente que en ese ámbito se adelanta porque quiere ya las cosas, porque piensa que de esa manera va a lograr sus sueños más rápido. Y nos damos cuenta que las cosas se demoran más después. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Que me termino demorando. Ahora, Jesús, para desarrollar su ministerio, esperó tener ¿cuántos años? ¿Lo podría haber empezado Jesús su ministerio con 20 años? Claro. Y hubiera sido un bombazo, no me cabe duda a mí. Pero el hombre esperó hasta los 30 años. Y en 3 años trastornó la tierra. Mire lo importante que es entrar en las cosas en su tiempo. Pero tenemos que dejar que el tiempo nos lo marquen dos seres muy importantes en nuestra vida. O dos entidades. La paternidad y la maternidad. Diga conmigo, dos. Dos acontecimientos muy importantes. Donde de alguna manera el Padre dice, es el tiempo. Es y es.
¿Se entiende, no? Es decir, porque tenemos que reconocer que nosotros como padres hay veces que nos plantean cosas que yo no sé si es el tiempo. Y necesito cerciorarme de determinados tipos de cosas para comprender que verdaderamente es el tiempo. Y hay en otros casos donde ya están pasados ya. Entonces uno dice, no, este tiempo, este ya tendría que estar ya. ¿Se entiende, no? Diga conmigo, tiempo. ¿Está listo para que nos movamos en el tiempo? Entonces, quiere decir que David es un hombre que se adelantó. Diga conmigo, se adelantó. Pero luego aprendió a vivir bajo una sombra, o sea, bajo una cobertura, bajo paternidad. Porque vivir paternidad es sencillamente permitir que me marquen los tiempos. Es permitir que me vayan marcando los tiempos. Porque todas las cosas en el reino tienen su tiempo. Es dejar que Dios me marque a través de un padre, diga conmigo, los tiempos. O sea que David de primera mano se adelanta. Quiere decir que David de primera mano le costaba mucho escuchar. Diga conmigo, le costaba escuchar. Pero aprendió a prestar atención al consejo paterno. Por eso es muy importante conocer a un padre. Nosotros tenemos un concepto preconcebido equivocado de lo que es la paternidad en la iglesia. Porque primero que no se entendía paternidad, lo que se entendía era pastorado. Y los pastores, mire, hace unos días atrás, ¿dónde estaba yo? Yo estaba con alguien, ya no me acuerdo a dónde. Yo estaba con alguien. Yo estaba conversando con alguien. Ah, ya me acordé. Y me dijo un hombre, un hombre que es un ministro. Me dijo, tiene algo mi pastor. Me dijo, tiene algo bueno. Me dice que él te dice sí y no. Y yo le digo, por ejemplo, pastor, yo voy a hacer esto. Y él me dice, no. Y yo no lo hago. O a veces me dice, hay que hacer esto. Y me empuja a hacerlo. Entonces él me dice, eso tiene de bueno. Y yo le dije, eso no es bueno. Eso es una forma de manipulación encubierta. Esa es la antigua usanza pastoral que nosotros teníamos. Donde el pastor, ¿puedo ir al evento tal? No. Perfecto. ¿Puedo ir allá? No. No, eso no es iglesia, eso no es vida, hermano. ¿Cómo un hombre me va a estar diciendo sí, no en la vida? Un hombre lo que puede hacer es bajarme un pensamiento, un consejo. Un hombre en sabiduría hasta sabe que me tiene que permitir que me equivoque. Claro. Porque necesito extraer la esencia del error. ¿Se entiende? Por supuesto que hay en áreas o en dimensiones donde no recomendamos que la gente se equivoque. Porque hay equivocaciones y equivocaciones. ¿O no? Pero quiero que entendamos de que de alguna manera, por favor, no está bien de que yo viva en prohibiciones. Por eso mucha gente cuando llega a la vida del pastor le dicen a los pastores, usted pastor me tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. No, así no funciona el evangelio. Usted tiene que aprender a saber lo que está bien y lo que está mal. Usted no puede vivir como un hombre grande rodeado de prohibiciones por otro hombre. Sí, no, venga, vaya. No, eso. ¿O no? Pero la iglesia tradicional no era así. Sí. ¿Usted dónde va? No, yo sabe que mañana no voy a ir. ¿Y usted pidió permiso? Pero ¿cómo pedir permiso? Pero ¿cómo ya está pidiendo permiso yo? Si yo soy un hombre de 40 y pico de años, de 50 años, de 60 años, tiene que haber un ¿qué? Hay una sujeción por amor, pero no es una imposición. Un hijo te dice, no sé si ir
Pero lo más importante es que un hijo aprenda a conducirse en la vida. Sepa lo que está bien y lo que está mal. Aprende a conocer el corazón de Dios. Pero no podemos, nosotros no nos pueden manejar la vida. Esa gente no estamos diseñados para que nos manejen humanamente hablando y no estamos diseñados para manejar a nadie tampoco. Es como en el matrimonio. El matrimonio no está diseñado para que él la maneje a ella ni ella lo maneje a él. Vos me tenés que decir, mi amor, lo que te gusta y lo que no te gusta. No. Si vos me tenés que conocer, esa es tu obligación. Si no me conoces, no te puedes casar conmigo. ¿O no? Dígalo conmigo, nos tenemos que conocer. Claro. Imagínese que ella va a estar preguntándole cada vez que le va a cocinar a qué temperatura te gustan los huevos. No. Eso no es normal. ¿O no? Y a usted le gustan los huevos enteros y ella los rompe. ¿O no? Ay, Dios mío, qué bueno el Señor. Usted va más allá del rema, ¿eh? Es muy importante que nosotros podamos, diga conmigo, responsabilizarnos. Conocernos es una cuestión de responsabilidad. Apóstol, entonces nosotros no tenemos que pedir permiso para nada. No. Usted tiene que conocer a Dios. ¿Se entiende, no? A mí me gusta estar en un ministerio donde me ponen los límites. No, si usted no es un caballo. Oh, claro. ¿O no? No, eso no es así. ¿O no? Por eso la Biblia nos compara a nosotros con ovejas que vamos detrás del pastor, normalmente a menos de 6 metros de él. Porque después de 6 metros la oveja empieza a tener problemas de visión. Entonces el pastor va adelante y la oveja, como no lo quiere perder de vista el pastor, y la distancia más apropiada para que ella no pierda la visual son 6 metros, entonces normalmente camina ahí cerquita. Por eso no es otro tipo de animalito que el hombre tiene que ir detrás. Si caminó para allá, me da un palito por acá. Y si se me sale un piecito por allá, me da otro bastonazo por acá. No, hermano. Eso no es el evangelio. Ahora, hay mucho pastor a la antigua usanza. Hermano, ¿dónde estuvo usted ayer? ¿Alguna vez alguien aquí yo le he preguntado por qué no vino usted ayer? Nunca, hermano, en mi vida. ¿Qué me interesa dónde usted estuvo? La verdad. A mí me interesa que usted aprenda a saber dónde tiene que estar. Me interesa que usted aprenda, nos hemos fundamentado tanto en conocer los pormenores de la gente que no le hemos enseñado lo más importante. Por eso es que a la gente hay que enseñarle prioridades. Y después que la gente responda en base a lo que entiende de prioridades. Dios es primero. ¿Se entiende, no? No nos interesa saber dónde la gente invierte. Nos interesa saber que la gente invierte en Dios. Después que lo que haga para afuera o lo que deje de hacer es de alguna manera, por favor, va en base a la sabiduría y a la inteligencia de la gente. Pero hay en lugares donde la gente hasta tiene miedo de que conozcan ámbitos o principios de la vida de ellos, porque de alguna manera los pastores son metidos. ¿O no? Yo me acuerdo mi pastor cuando yo lo subía en mi coche. Yo se lo he contado. ¿Sí o no? ¿Qué hacía? Metía la mano. Yo no sé, los autos traen, los coches traen cenicero, todos. Siguen trayendo, ¿verdad? Él metía el cochecito que yo tenía un cenicero así,
Entonces él lo abría, metía los deditos ahí. Entonces yo le decía, pastor, yo nunca fumé. No tengo problema en esa área, nunca, ni puedo ser tentado en esa área porque nunca me interesó eso. Puedo ser tentado en otras áreas, cosas que sí eran mi debilidad, pero no en eso. Vale. ¿Así funciona eso? Los pastores con detectives privados, averígüeme dónde anda esa oveja. Sí, o por el Face. Eso no es normal, ¿o no? ¿Es normal eso? No es normal. Todo eso nos hace bajar la calidad de vida. Te hace vivir estresado, preocupado, te hace vivir en ansiedades y en cuantas cosas. Qué lindo que si el Evangelio es una familia, ¿o no? Y la gente está sujeta a altibajos. Y usted no ha visto, apóstol, que fulano ya no lo vemos como antes. Bueno, algún día volverá. Y si no vuelve más, bueno, sabrá él responder delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieren que haga? ¿Un holocausto? ¿Que me corte? ¿Qué? La verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y no cree que la Biblia dice que el pastor tiene que dejar las 99 e ir a buscar aquella. No, la Biblia dice que eso solamente se hace con las ovejas. Con los hijos hay que dejarlos que vuelvan solos. Hay que esperarlo, hay que dejar la puerta abierta. ¿Y usted qué cree que puede ser lo que le pasó? No sé, ni hablemos del tema porque va a volver un día. Y si hablamos del tema va a ser vergonzoso porque vamos a hablar del tema y después vuelven. ¿O no? ¿Con qué cara lo miro yo a usted? A veces, a mí me da vergüenza, hermano. Porque hay gente que no tiene vergüenza, pero yo sí. ¿Cómo yo le hablo de un hijo y mañana lo tengo adelante mío y a usted? No puedo hacer eso. Pero en muchos lugares, para mantener controlada la grey, están continuamente sembrando la disensión entre los hijos. Vení, vos lo viste, fulano. Viste que en el culto no aplaudía la palabra. Sí, no. Y no canta como antes. ¿Qué me importa si aplaude? Si no aplaude, ya aplaudirá un día. Y si no aplaude, es cuestión de él y Dios. ¿O no? Yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer a mí. Cuando el liderazgo está detenido en ese tipo de cosas, qué triste, hermano. Por eso yo quiero pedirle al liderazgo que no pierda el tiempo con cosas innecesarias. Que no descuiden la palabra, la oración y la entrega, la responsabilidad de sus vidas a Dios. Lo demás lo acomoda Dios. Los años me han enseñado que todo tarde o temprano vuelve a su cauce. Yo he visto gente equivocarse gravemente conmigo, con la visión, con los hombres de Dios, y luego vuelven como si nada. Acá estamos. Perdónenos. Sí, pero mire que le queremos contar. No hace ni falta que me cuenten nada. Pero que le queremos decirlos porque no hace ni falta. Lo importante es que hablemos del pasado. No, lo importante es que hablemos del futuro, pues. ¿Está listo para que el Señor haga algo en nosotros esta noche? Para que entremos al próximo año en libertad. Diga conmigo, en libertad. Para que entremos ordenados al próximo año. Yo quiero que usted lo toque al que tiene al lado suyo. Hay muchas cosas que Dios te quiere entregar esta década. Vienen cosas muy grandes, por favor. De verdad se lo digo. Son muy grandes las cosas que Dios le quiere entregar en la próxima década. Por eso es importante que aprendamos a manejar con inteligencia, diga conmigo, el tiempo. Lo que usted tiene que saber para siempre aprender a manejar el tiempo es que siempre el tiempo respaldará a los justos. Por eso es que usted tiene que perder ¿qué?
El temor. Diga conmigo el temor. Las ansiedades. No, pero yo quiero que me reconozcan, yo quiero que me vean, que me tomen en cuenta. Tiene que aprender a descansar ¿en quién? Todo tiene su... Viene lo que Dios tiene para usted, viene en camino. No lo puede detener nadie, ni los que te odian. Si los que te odian te pudieran detener, ya te hubieran detenido. Pero no pueden. ¿Cuántos creen que no pueden? Gloria a Dios por eso. No pueden. No pueden. Si pudieran detener tu avance, ya lo hubieran hecho. El tiempo. ¿Sabe cuánta gente? Yo observo, oiga, a mí me ha pasado con hombres, uno está acostumbrado a tratar el liderazgo de la región tiene problemas con uno por ese tipo de cosas. Porque el liderazgo de la región, el pastorado de la región, uno no se sienta a perder el tiempo con ese tipo de historia. Pero a ellos les gusta perder el tiempo. Hace un tiempo atrás yo estaba, tiene que haber sido hace ya casi 2 años. Me acuerdo que estaba en un lugar almorzando, yo y mi esposa. Mi esposa se levantó para irse al baño. El baño está, como ustedes saben, ahí en el centro comercial. No hay en los restaurantes baño, sino que hay que ir al baño del centro comercial, así que fue al baño. Yo no me había dado cuenta, pero habían unos hermanos que dicen que son pastores, pero para mí no tienen corazón de pastor. Los han puesto como pastores, pero no tienen corazón, porque el pastor tiene un corazón, ¿o no? Perdonador, misericordioso, de oportunidad. Puede reconocer el error, pero no lo va a decir con odio. Pero hay gente que odia, hermano. Entonces cuando yo estaba comiendo con mi esposa se levantó para irse al baño. Yo estaba apoyadito en una baranda así, cortita, como ustedes conocen ahí en los restaurantes de ese lugar. Entonces mi esposa da la vuelta así, sale para el baño. Y estos individuos vienen y me dicen, ¿cómo está, hermano? Le digo, bien. ¿Cómo andan ustedes? Le digo, yo acá. Le digo, almorzando. Me dice, ¿se lo ve bien? Sí, le digo. Sí. A mí me gusta que me digan eso, porque me interesa qué es lo que ve la gente en uno, porque sería muy triste que a uno lo vean. Hermano, ¿qué le pasa? Tome 10 euros para él. No. Bueno, que es bueno que uno lo miren tampoco, que vayan a tener un más alto concepto de uno, pero que lo vean a uno bien. Y me preguntan y me dicen, fulano de tal está con usted. Y le digo, sí, ahí está. Le digo, está desarrollándose. Llenos de odio. Entonces le dije, el tiempo será mi testigo de la obra que yo estoy haciendo. Eso no lo puedo mostrar hoy. Entonces me dice, pero esto, lo otro, esperemos. Y le dije, los invito, tomen, siéntense, vayan, yo quiero pagarles la cuenta, pero vayan a tomar el postre rápido. Porque hay gente, la verdad, hermano, hay gente que es incómoda. ¿O no? ¿Cómo podemos sentarnos a hablar con ese tipo de gente que tiene tanto odio en su corazón? Nunca me voy a olvidar que fui a una noche, a un aniversario de una iglesia, que por cierto nunca más me invitaron. Porque fui a una mesa y cuando nos sentamos, estábamos ahí, la gente se vino a donde yo estaba a saludarme y esto, lo otro, y el pastor se me acercó y me dijo, ¿está contigo, Alberto, esa cabra loca fulana de tal? Entonces yo lo miré y le dije, ¿a qué hora van a partir la torta? Le dije, porque enseguida posiblemente... Pero Alberto, o sea, una necesidad de saber. Y lo que quieren escuchar está mal. Y yo con mi humildad digo, ¿cómo le digo que está bien? Y me volvió a preguntar y yo le cambié la conversación y me preguntó la tercera vez. Uno ve los cambios emocionales en hombres que tendrían que estar templados.
Y cuando me preguntó la tercera vez, le dije, ¿y si es un hombre de Dios? ¿Y si es un hombre con cosas muy grandes adentro de él? Y cuando le dije eso, parecía que había visto al diablo, hermano. Porque quieren escuchar que está derrotado, está en el suelo. Si está ahí, no, yo sabía que eso iba a pasar. Y te inventan, y yo tuve un sueño, y Dios me lo mostró. Y no es nada lo que viene. Cosas como eso. Cuando uno se tendría que, ¿qué? Que alegrar. ¿Está listo para que amemos? Póngase de pie, por favor. Yo no me he dado cuenta a la hora que he perdido la noción del tiempo. ¿Las 11 de la noche o estoy mal? Es mi reloj que está mal. No. 10:30 son. Mire. Estoy 1 hora adelantado yo. Y hablando del tiempo. ¡Qué bárbaro! O me lo adelantó el Señor como diciendo, termina rápido, ¿Está listo para que amemos? Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo tu nombre. Gracias por lo vivido, por lo experimentado, por la gloria. Gracias por cada hermano que está presente y por los que no están. Señor Dios mío, en esta noche, en este lugar, sean guardados y escondidos en el hueco de tu mano. Los bendecimos y declaramos tu gracia poderosa sobre la vida de muchos. Señor, de la gente que nos está oyendo a través de la internet y de las radios, Señor, y a través del video, los quiero bendecir desde aquí. Quiero declarar tu gracia, Señor, y el tiempo extraordinario de oportunidades que nos permites vivir en esta noche. Te amamos desde lo más profundo de nuestro corazón y te decimos en esta noche que eres el dueño de nuestro tiempo. Te lo queremos consagrar. Los días y los años que vienen, los meses que tenemos por delante, viviremos cosas gloriosas. Estoy convencido de ello. Viviremos cosas gloriosas. Gracias por el tiempo. Porque reconocemos que en cada uno de estos años has venido tú contigo, con nosotros. Y que nunca tu mano se apartó, Señor, de nuestro trabajo. En esta noche entendemos que tenemos una década clave por delante. Y la queremos inaugurar con victorias gloriosas, extraordinarias. Gracias por cada nación donde la obra se desarrolla. Por cada pastor que está desarrollando sus casas pastorales. Los bendigo. Los bendigo. Y declaro de que serán bendita la obra de sus manos. Declaro de que no quedarán sin recompensa, Señor, y que verán el fruto de la aflicción de sus vidas. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.